Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a tener estos 20 minutos para conversar un poquito sobre el estrés conyugal, para tratar de contarles qué es el estrés conyugal. Me presento, mi nombre es Patricia Faúl, soy psicóloga. Hace muchos años que trabajo con el tema vincular, sobre todo con dependencias emocionales, violencia emocional, lo que hoy se conoce como relaciones tóxicas. Soy terapeuta de pareja y escritora. Y bueno, quería contarles qué es el estrés conyugal y qué está pasando particularmente en medio de esta pandemia con las situaciones de pareja. La verdad es una situación muy particular y muy complicada. Cuando hablamos de estrés conyugal, en general mucha gente lo que piensa es que esto tiene que ver con el conflicto en una pareja. Y no. Los conflictos en la pareja son normales, digamos, no existe una relación de pareja sin conflicto. Ustedes piensen en todas las cosas que nosotros tenemos que ajustar en la díada, o sea, entre dos, en una pareja, cuando convivimos o cuando tenemos un proyecto a largo plazo. Tenemos que coordinar cuestiones de espacios, de tiempos, de dinero, familias políticas, sexualidad, la educación de los hijos, la distribución de tareas, de roles, miles de cuestiones. Entonces, el conflicto va a ser inherente al vínculo. No nos referimos a eso cuando hablamos de estrés conyugal. Probablemente muchos de ustedes sepan que el estrés es una respuesta adaptativa de nuestro organismo frente a lo que podría ser un desafío o una amenaza. Eso no constituye una enfermedad o una patología, ni siquiera cuando hay una situación aguda, porque nuestro sistema responde bien y está preparado para esa situación aguda. Pero cuando tenemos una situación crónica, y desde ya vamos a estar contando que estamos viviendo una situación de estrés crónico desde que comenzó la pandemia y también con el aislamiento. Si a esto le sumamos una situación interna dentro de la pareja también de estrés crónico, que ahora vamos a decir cuál es, bueno, las consecuencias son bastante complicadas. Desde siempre supimos que el aislamiento social, y fíjense qué actualidad tiene esto, ¿no? Hoy que hablamos de aislamiento social preventivo. El aislamiento social siempre fue perjudicial para la salud, pero aislamiento no quiere decir no tener una pareja, quiere decir no estar en redes vinculares. Hay personas que viven aisladas y eso es tan perjudicial para la salud como la diabetes o el tabaquismo. Por eso hoy fomentamos tanto la necesidad de participar de redes vinculares. Pero, ¿qué es lo que determina la calidad de un vínculo? El tipo de interacción que nosotros tenemos con los demás. Porque el vínculo puede ser el más potente estresor o el mejor amortiguador del estrés, las dos cosas. ¿Cuáles son para nosotros, terapeutas, los indicadores patológicos cuando vemos una pareja? Como dijimos, todas las parejas tienen conflictos, todas las parejas atraviesan por crisis, todas las parejas tienen discusiones, tienen peleas, tienen exabruptos incluso. Pero cuando hay una relación de buen amor, podríamos decir, saludable, hay reparación. No hay un intento de daño hacia el otro y si hay un daño, después hay un intento de reparación. Nosotros vemos que hay algunas parejas donde hay ausencia de reparación, o por lo menos de uno de los miembros. Aclaro desde ya que esto no tiene género, puede pasar con cualquiera de las dos personas de la pareja, en parejas homosexuales, heterosexuales, no importa el género. Pero lo que vemos es que hay alguien que daña, que después toma conciencia del daño, pero aún así no repara. Y lo que vemos fundamentalmente es que hay una violencia sistemática en la comunicación, una violencia que es lo que vamos a llamar violencia emocional, porque no es una violencia directa, ahora me voy a detener en ese aspecto. Sarcasmos, burlas, desprecio, rechazo, descalificación, desautorización, o sea, todos indicadores que se dan de una manera sistemática y continua, porque si nosotros tomamos cada uno de estos factores, quiero decir que nadie está exento de que en algún momento, en una discusión o en un intercambio con la pareja, se puedan emplear algunas de estas herramientas, nocivas por supuesto.
Pero cuando hablamos de indicadores patológicos, hablamos de que la comunicación en la pareja es esa. Fíjense que yo acá pongo, no se desea el bien del otro. En realidad lo puse por la negativa, porque si ustedes me preguntan qué es para mí el buen amor en la pareja, es desear el bien del otro. La verdad es que puedo estar enojada, puedo estar mal, pero nunca deseo su mal. En estas parejas no se desea el bien del otro. El bien del otro podría hasta ser una amenaza. Tampoco se legitima su dolor, con lo que estoy hablando de una falta de empatía. Uno o los dos miembros de la pareja no logran empatizar con su compañero, no logran ponerse en su lugar o no les interesa. Entonces, ahí sí tenemos, dadas las condiciones para lo que nosotros vamos a llamar carga alostática o una situación de estrés crónico en el vínculo, que se relaciona entonces sí con haber naturalizado esta forma de maltrato psicológica, la violencia emocional, y este estilo de comunicación que, como vamos a ver enseguida, es una comunicación desafectivizada y que no es clara, es indirecta. Pero recuerden, son patrones de relación que permanecen a lo largo del tiempo, no es que se dan en una crisis puntual. ¿Qué es la violencia emocional? La violencia emocional, complicadísima, porque la verdad es que es tan sutil, tan insidiosa, tan difícil de detectar, que a veces las personas viven por años dentro de estas situaciones sin darse cuenta. La mayor parte de la violencia emocional es no verbal, o sea, tiene que ver con lo no dicho, tiene que ver con miradas que denotan desprecio, descalificación, burla. A veces ni siquiera son miradas, a veces son tonos de voz amenazantes, murmuraciones, dobles mensajes, decir algo en un canal de comunicación y en otro canal decir otra cosa. Decimos que es sutil y que es insidiosa porque no deja trazas visibles, o sea, es difícil de denunciar. ¿Cómo uno va a denunciar el otro me mira mal o el otro hace días que no me habla? Le hablo y no me contesta. Responde a un estilo de comunicación indirecta, porque la comunicación directa, aunque pueda ser violenta o agresiva, me permite defenderme. O sea, me permite entender que el otro me está agrediendo y yo puedo responder, irme, enojarme, hacer lo que quiera, pero no hay ninguna duda. La violencia emocional tiene que ver con una comunicación que yo no logro decodificar del todo. No puedo saber si es violencia o si soy yo, que soy susceptible, que estoy pasando un mal momento, que soy vulnerable, que interpreto todo mal. Por eso vamos a decir que las consecuencias en la víctima de violencia emocional son la confusión y la parálisis. Son las dos consecuencias más importantes. Decimos en estos casos que la destrucción moral es lenta y es implacable, o sea, avanza, a veces podría escalar a la violencia física, pero ni es necesario. Digamos, muchas relaciones quedan en este estadio de violencia emocional, llevando a la persona que sufre la violencia, por supuesto, a enfermar con todas las enfermedades que son consecuencia del estrés crónico, síndrome de intestino irritable, enfermedades en la piel, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, en fin, innumerables patologías que derivan del estrés y, por supuesto, en lo emocional, trastornos de ansiedad y depresión. Decíamos entonces que se trata de una comunicación indirecta, sucia y opaca. O sea, no la puedo visibilizar. Cuando pregunto, no se me responde con claridad. Cuando hay una mentira y yo intento decir, pero vos no me dijiste esto, hay una desmentida. Yo jamás dije esto. Con lo cual es enloquecedora. Y como decimos nosotros, en general, la persona que es víctima de violencia emocional termina actuando la locura. O sea, termina escalando en la agresión, en cualquier situación de desborde, porque es una comunicación enloquecedora. Dice Gottman, un estudioso de pareja en Estados Unidos, que estos serían como los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes que para nosotros son como predictores de una separación o de divorcio o de una relación de desamor.
Y recuerden lo que decía, o sea, cuando se dan de manera sistemática. El planteo violento, que es la crítica permanente y la generalización. La generalización es uno de los escalones de la violencia, es vos sos mezquino, miserable, lo que sea, ¿no? Cualquier atributo negativo que se generaliza. Los gestos, como dijimos, de desprecio, de sarcasmo, de burla, que muchas veces intentan ser pasados como chiste. En general, nosotros vemos en terapia de pareja que alguien dice, bueno, pero es que ella o él no tiene sentido del humor. Y yo suelo decirles, bueno, cuando hay un chiste nos reímos todos, no hay alguien que se ríe y otro que llora. Entonces algo está mal cuando pasa esto con la burla. La respuesta defensiva, en general uno ve en estas parejas que cuando hay una discusión nadie está pensando en lo que el otro dice, sino en cómo va a contraatacar. Y como dijimos, la evasión y la ausencia de reparación. Estas serían como las características que son de mal pronóstico. ¿Qué está pasando entonces en este periodo de confinamiento? Porque no todas las parejas tienen esta situación que acabo de describir, pero lo que acabo de describir lo que nos muestra es que si eso pasa, se va a amplificar, como vamos a ver en la cuarentena, o en el confinamiento, y eso sí va a generar grandes estallidos. Pero sin ir a esas parejas que están tan dañadas, en las parejas normales, lo que ha pasado en este tiempo es que hubo una pérdida de fronteras, de espacios y de tiempos. O sea, en las casas, pensemos en espacios pequeños, donde muchas veces convive una pareja con sus hijos, no hay espacios, no sé, les puede pasar a ustedes, yo tengo pacientes que para poder tener su sesión se van al auto o se van a la calle, a un palier, si no tienen auto, a la escalera, a donde tengan alguna señal de wifi. No hay un espacio en la casa. No hay tiempos, porque la verdad es que todos los tiempos están invadidos, los tiempos de la escolaridad de los niños con los tiempos del trabajo, se superponen con las tareas de la casa, con hacer las compras, con hacer la comida. Y hay como una profanación del espacio privado. De hecho, me ha pasado de estar atendiendo pacientes y que aparecen por detrás los niños, un marido, una esposa. Perdón, Patricia, paso un minuto. A veces sin intención. Son pequeños espacios. Hay una distribución a veces desigual de las tareas. Hay muchas tareas en este momento en confinamiento sumadas a la irritabilidad, a la angustia, al hartazgo a veces, a la frustración y a los miedos. No olvidemos todo lo que está rodeando la pandemia. El miedo al contagio, familiares enfermos, el temor por la economía. Y en el ámbito privado, acompañar a los hijos en la escolaridad en este momento en que hay que, por supuesto, reconvertir todo el tema del colegio, los cuidados que hay que tener al salir a la calle. Y ha pasado como es notable cómo finalmente también en las pandemias se conservan ciertas cuestiones que tienen que ver con la distribución de tareas de género. O sea, en general vemos que las mujeres se ocupan de la educación, son ellas las que se sientan a trabajar con los hijos a la vez que siguen con su trabajo, y en general los hombres se han dedicado más a lo que tiene que ver con lo externo, son los que salen a hacer las compras y a traer, bueno, justamente la mercadería a casa o a veces a cocinar. Las mujeres se han ocupado más de la limpieza y de las tareas con los hijos. Unos y otros, por supuesto, están agotados. Hay trastornos del sueño. Todo eso tiene un impacto tremendo sobre la libido. La sexualidad ha caído en estas parejas, no solamente por el estrés crónico, también, digámoslo, o sea, esto del 24/7, de estar todo el tiempo en el espacio visual del otro, apaga el deseo. Quiero que después quede tiempo si alguien, no sé si se acostumbra Bernardo a hacer alguna pregunta, pero yo ahora me puedo extender un poquito en esto. Sé que tengo, creo que unos minutos más, me parece que hasta y media. Pero quiero decir algo, el aislamiento social no provoca las rupturas. Lo que está haciendo es amplificar lo que ya estaba antes.
en esas parejas. Si era una pareja que tenía malestar, probablemente, y un malestar que tenga que ver con ese estrés conyugal del que hablamos al principio, probablemente se produzca el estallido. O sea, hemos tenido muchas separaciones en el transcurso de esta pandemia. Con lo que eso implica, algunos viviendo en la misma casa separados, se imaginan las consecuencias también para los hijos. Almorzás con tu papá, cenás con tu mamá, horarios para entrar a la cocina, cruzarse por la casa sin hablar, o alguien mudándose en medio de la pandemia, también con todo lo que eso implica. La verdad es que ha sido una situación que ha agregado estrés, como nos gusta decir a los que hacemos psiconeuroinmunoendocrinología, en un momento en que necesitamos a nuestro sistema inmune mejor que nunca, porque es nuestra propia vacuna. Y nosotros sabemos perfectamente de qué manera el estrés crónico y el estrés conyugal altera algunas funciones de nuestra inmunidad, con lo cual es doblemente grave. Les puedo decir que en el último mes, sobre todo, casi se duplicaron las consultas y las situaciones de crisis. Si seguimos una curva, al comienzo de la pandemia, los primeros 15 días los psicólogos tuvimos una enorme baja de las consultas porque los pacientes pensaban que era algo muy temporario y no les gustaba esto de la videollamada o del Zoom, pero a medida que fue pasando el tiempo, por supuesto que se fueron animando y los fueron necesitando, ya era mucho tiempo, y el último mes les podría decir que hubo un estallido de consultas. No podemos dejar de hablar o mencionar por lo menos el aumento de la violencia intraconyugal y el aumento de feminicidios durante el confinamiento, por eso es que pongo el 144, es algo a lo que hay que estar muy atentos. Nadie tiene por qué convivir con el agresor en medio de una pandemia, no hay ningún motivo por el cual tener que soportar la violencia dentro de esta situación. Creo que a la vez también a mí me gustaría pensar, bueno, en el común de las parejas que nosotros atendemos, que son parejas que por ahí sin llegar a este nivel de violencia, están pasando por una crisis particular por todo lo que dijimos, y en qué ayudamos los psicólogos en este momento. Bueno, ayudamos a que tengan una escucha activa, a que se contengan, a que puedan hacer negociaciones y acuerdos inéditos que nunca han tenido que hacer, o sea, se confrontan con una situación absolutamente nueva en todos los aspectos. Como decíamos, en los espacios, en los tiempos, en la distribución. Y a veces son pequeñas cosas, a veces son, bueno, uno se encarga de los chicos y el otro se puede tomar un respiro, aunque sea para una clase de gimnasia o para compartir un Zoom con la familia de origen o con los amigos, como esos pequeños espacios de respiro que es importante que podamos proveernos mutuamente. Les diría que es en lo que más trabajamos, mucho más que en el tema de la disminución de la libido sexual, que sabemos que es un tema absolutamente coyuntural y que seguramente cuando pase esto, cuando pase esta situación volverá. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es de tener saludable el vínculo. Les recordamos siempre a las parejas que los vínculos son los grandes amortiguadores del estrés. Estamos en una situación donde los necesitamos. Y necesitamos también que en los hijos no repercuta esto, que no sean los rehenes de esta situación, porque los hijos están en una situación inescapable también. Nada pueden hacer, y tampoco son ellos los que pueden tomar, no sé, un teléfono, un WhatsApp y consultar. Están absolutamente a merced de lo que pase en la pareja de los padres. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros, los psicólogos, estamos poniendo el foco en este tiempo de confinamiento en las parejas. Bernardo, no sé si me estás escuchando y si hay alguna pregunta, porque como no los veo, no sé si hay alguien que quiera intervenir. Hola, ahora sí te estoy escuchando. Quería decirte que si querés, podés dejar de compartir, entonces ahora así vos ya te vas a poder ver a todos. Ok. Y a los que están conectados pueden habilitar el micrófono si quieren hacer preguntas, o si no, la pueden hacer por el chat. Y no, si no, vos ya tenés alguna pregunta. Sí, quería hacer algunas preguntas.
Si no, ¿Cómo no? es una pregunta. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Les cierro con esta frase que me gusta y que siempre es esperanzadora, de un poeta mexicano que dice: te quiero como se quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Y si me permiten, dejo de compartir pantalla si los puedo ver. Bueno. ¿Qué tal, Patricia? ¿Quién es? A ver. ¿Ya dejé de compartir pantalla? Viviana. Ahí estoy. Hola, Vivi. Qué lindo verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te agradezco mucho que estés participando. Bueno, te habrá explicado Bernardo que nosotros después, por ahí ahora no hay mucha gente, pero después lo subimos a YouTube. Sí. Y la verdad que, digamos, porque esa es la idea, ¿no? O sea, para que la gente pueda verlo. Mira, te quería comentar, ayer justamente estaba teniendo una paciente que me comenta que estaba haciendo estaba hablando con una amiga que, déjame sacar esto porque, que vive en España, que está trabajando en una inmobiliaria, y se le dio un fenómeno, no está en Madrid, está en una zona costera, pero dicen que en la inmobiliaria está trabajando hasta las 11 de la noche porque es terrible la cantidad de pedidos de alquiler por separaciones. Exacto. Que ya había empezado antes en China. De la cuarentena, ¿no? Sí, en China hubo un aumento exponencial. Sí. Acá, ¿cómo, digamos, tenés algún dato? Más allá de lo del consultorio, digamos, no. Todavía no tenemos ninguna estadística, no hay nada cierto, pero lo vamos charlando entre los colegas y todos vemos esto que nos llama la atención, digamos, porque si uno piensa en su N pequeño, ¿no?, de parejas que atiende, y a todos nos pasa tener por lo menos 4 o 5 parejas de las que atendemos en esa situación, la verdad es que es un número importante. Lo que quería destacar también es que a mí particularmente lo que me está sucediendo es que pacientes que estaban de alta, especialmente pacientes con trastornos de ansiedad o TOC, bueno, que obviamente han recaído, sí. El problema que se está dando una cosa es tener una recaída en cuando todos están trabajando, otra cosa es tener una recaída de un trastorno de ansiedad, un TOC en este momento, en el ámbito de la vida 24/24. Exacto. Entonces, esto también se suma, ¿no? O sea, el hecho de trastornos psiquiátricos previos que recayeron, que antes eran tolerados por la pareja, digamos, estaba como un factor de contención, y en este momento, digamos, o sea, es un punto de conflicto, ¿no? Por supuesto, Vivi, porque aparte tenemos que pensar que la pareja no es una isla, o sea, también les está pasando que dentro de la familia política y dentro de la familia propia hay personas que están enfermando, hay abuelos o personas mayores o los padres que no son asistidos, muchos pacientes con personas que han enfermado y que, o muerto durante la pandemia y que no han podido ser acompañadas. Todo eso ha generado también hacia adentro un aumento del dolor, de la depresión, de la angustia, que por supuesto no siempre es acompañado por la pareja. Claro, porque vos lo que decías es, bueno, probablemente había un conflicto previo. A veces no se trata de que no había un conflicto tan previo, pero esta situación desencadena conflictos que eran, digamos, que por ahí eran manejados de otra manera al no estar 24/24 y sí. ahora... Igual, Vivi, yo lo que veo es que, por supuesto, que no había un conflicto previo, pero que si esa pareja era una pareja saludable en términos de interacción, por supuesto que va a estar como más descontenida, más irritable, más fastidiosa, hay más peleas y más crisis, pero no llegan a la separación. O sea, lo que están viviendo es como una situación de agotamiento, pero no llegan a la separación. En cambio, lo que sí se ha amplificado es aquellas que ya venían mal, pero que venían mal con su interacción y que no quedaba al descubierto porque no se veían nunca, porque estaban todo el día afuera. También era que no solamente, digamos, las mujeres son mugerias, ¿no? Los varones también. Por supuesto. Digamos, situaciones donde yo tengo un paciente que particularmente se separó 2 meses antes y dice, menos mal que me separé, ¿no? Claro. Porque había una situación de agresión y maltrato de la otra parte, que
Es interesante esto que decís, porque una de las cosas que vemos con los pacientes varones, por eso yo siempre digo, hablo de violencia intraconyugal, acá no hablo de género, pero por ejemplo una cosa que le pasa a los varones es que ahora que están en el espacio privado todo el tiempo, bueno, a veces sufren la descalificación de sus parejas mujeres, porque es no te metas en la educación de los chicos si vos nunca estás. O sea, ¿qué te metes ahora? Este es nuestro espacio. Entonces, esa desautorización delante de los hijos es tremenda, digamos. Entonces, por eso digo, se da toda una situación, porque los roles, bueno, por supuesto que se han modificado. Sí, sí, además, más si la pareja varón se quedó sin trabajo, o por ejemplo. Y el trabajo está sostenido por la pareja mujer, ¿no? O tal sea, cual. Eso también. Te diría que quienes mejor la están pasando, curiosamente, son las parejas no convivientes. Sí. Porque se extrañan, se desean, y hasta podríamos decir que han logrado tener mayor intimidad emocional, han tenido conversaciones que antes nunca tenían, hablan de sus miedos, comparten todos los días, se apoyan, por ahí en algunos casos se han visto en algún momento, pero bueno, son las parejas que uno ve como con menos conflicto, y también aquellos que están solos. La verdad es que los que están solos no la están pasando tan mal, a pesar de lo que uno podría suponer. Dejé de verte, Vivi. No, acá estoy. Ahí estás. Los que están solos tampoco la están pasando tan mal. Y las parejas jóvenes, las que, digamos, no tienen mucho tiempo de constituidas, como... Las parejas, pero ¿te referís a si viven juntas o no? Las parejas que viven juntas, pero que hace poco tiempo que se fueron a vivir juntos, sí, que son más jóvenes. La están llevando bastante bien, por ahí fue, o sea, todas están ajustando en medio de la pandemia, lo cual a veces no es fácil, porque ese ajuste requería más tiempo y de golpe se ven conviviendo sin haberlo decidido. Pero no son las que están más dañadas, y te diría que las que no conviven, incluso hasta divertidas con el tema del sexting, explorando otras cosas, los que están solos, incluso conociéndose con otra gente en medio de la pandemia, entendiendo también que como no se pueden ver ni tocar, les queda la conversación, con lo cual se van conociendo de una manera que es hasta volver al cortejo. Es como si hubiera una vuelta a ciertos valores. Bueno, viste, Boris Cyrulnik dice que probablemente volveremos a algunos valores del amor romántico, y yo vengo diciendo que tal vez salgamos del amor líquido y volvamos al amor sólido después de esto, ¿no? Otra pregunta, las familias ensambladas, bueno, supongo que son... es un tema, es un gran problema porque ahí tenemos otros actores y también tenemos esto de los miedos. Bueno, va a venir tu hijo, pero ¿y con quién estuvo? ¿Y con quién estuvo en su familia? ¿Y cómo es en su casa? Y en su casa, en la otra casa, ¿se cuidan? Y esto que es como decimos, Vivi, si antes de la pandemia tenían un buen vínculo las exparejas y los chicos, los hermanos, bueno, probablemente eso continúe. Si no, eso estalla en conflicto. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho, digamos, tu participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tu tiempo. O sea, y gracias a todos los que están trabajando en el hospital. Sabemos que están haciendo una tarea tremenda. La verdad es que es muy difícil comprender lo que les está pasando a ustedes. A mí me conmueve enormemente cuando veo la gente que está trabajando en los hospitales. A todos ustedes, por lo menos de mi lado, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.